Amigos, nuevamente en Zoom con Damaso Jiménez y Darwin Chávez. Damaso Jiménez me informa todos los días a mí a través de VenezuelaUSA.org y por supuesto yo no me pierdo. El miércoles estoy pendiente de verdades y rumores porque es que allí sí dicen cosas. Es más, yo creo que es la mejor columna que hay en Venezuela en estos tiempos. Y además yo creo que no solamente en Venezuela, sino en una columna internacional, porque es que los datos que allí se manejan son datos confiables porque hasta ahora nadie ha salido a desmentirlo. Pero les quería comentar de algo que me pasó, Damaso, de un informe de la Associated Press, donde ellos señalan un poco de lo que fue la captura de Fidel Alcalá Cordones y cómo se fue gestando ese movimiento que efectivamente pareciera ser, por los datos que están allí, que hay muchas verdades. También es importante que recordemos un poco lo que pasó el 30 de abril. El 30 de abril del año pasado vimos cómo hubo una suerte de alzamiento militar que no se supo de verdad cuál fue, para dónde iba, nadie sabía, todos nos despertamos con un golpe y resulta que nos acostamos de golpe porque nos dimos cuenta que esto no fue parecía ser una chambonada que solamente arrojó la libertad de Leopoldo López y por supuesto la huida de Simonovic. Y obviamente un día que pasó ayer sin trascendencia, sin pena ni gloria, como fue el 1 de mayo. Yo creo que por ahí podemos comenzar a ir hilando esta conversación de hoy y darle forma en el camino. Bueno, si me permiten comenzar con el 30 de abril. Comienza con el 30 de abril. Por cierto, que ayer Darwin hizo un análisis importante sobre lo que resultado después de un año, ¿no? De todo esto. Sí, por eso el viernes en la noche publiqué un trabajo donde explico qué fue lo que ocurrió el 30 de abril. El 30 de abril originalmente no iba a ser el 30 de abril, iba a ser el 1 de mayo. Pero Leopoldo López jugó adelantado y alteró toda una planificación que tenía unos 2 o 3 meses de trabajo entre la oposición, Estados Unidos y algunas figuras del gobierno a través de sus testaferros. ¿Qué era lo que estaba planificado? No estaba planificado un golpe de Estado. Estaba planificado primero una gran marcha de la oposición que ya estaba convocada para el 1 de mayo. En el marco de la marcha, que se pensaba que iba a ser una marcha multitudinaria porque los niveles de participación y de emoción se habían recuperado a raíz de la aparición de Juan Guaidó y de la esperanza que levantó. Y en ese marco, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Plena, iba a votar una decisión que declaraba ilegítima e ilegal la elección de mayo del 2018, lo que se traducía que Maduro no era presidente. Esa sentencia abría la puerta a una transición, porque la misma sentencia recomendaba la creación de un gobierno de transición o bajo cualquier nombre que se le quisiera dar y convocar elecciones en un tiempo perentorio. En el marco de esa sentencia estaba previsto, acordado, que el general Padrino López, al lado del alto mando militar, aparecería en cadena nacional acatando la sentencia y declarando que en Venezuela no había presidente electo porque Maduro no era legítimo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Leopoldo López se adelantó al plan. ¿Por qué se adelanta al plan? Si todos nos hacemos una pregunta lógica, ¿quién iba a ser el gran ganador de un exitoso 1 de mayo que diera inicio a una transición en Venezuela? La figura clave es Juan Guaidó. Juan Guaidó, en Voluntad Popular, no tenía el perfil, cuando es electo presidente, no tenía el perfil, ¿verdad?, de un líder de alto nivel, cosa que ahora sí la tiene. Entonces, Leopoldo López y su grupo más cercano no toleraban ese protagonismo que iba a tener Juan Guaidó y deciden involucrarse en el plan. Y Leopoldo lo dice posteriormente cuando habla de que en su casa, en su arresto domiciliario, se reunió en múltiples ocasiones con militares de alto rango para discutir una transición. El 30 de abril, Leopoldo aparece en horas de la madrugada juntamente con Juan Guaidó en el distribuidor Altamira, porque el SEBIN lo deja salir de su casa, un personaje llamado César Omaña, que es médico y quien aparentemente es un operador financiero de Leopoldo, lo busca en su casa, lo reúne con Guaidó en el distribuidor Altamira y ahí todo se va por la borda. Porque los involucrados en el plan
comienzan a replegarse. Aparentemente la información que hay es que Padrino López y Michael Moreno se salen del plan porque consideran que si Leopoldo no es capaz de respetar un acuerdo que tiene como principal garante a Estados Unidos, no va a ser capaz de respetar los términos del acuerdo que les favorecían a ellos. Y ellos se retiran del plan, porque desde un principio se habló de que no sería un golpe de Estado para evitar las críticas posteriores al desenlace del conflicto venezolano. Por eso el plan se aborta, por eso lo que iba a ser un exitoso primero, o lo que pudo haber sido un exitoso 1 de mayo, se transforma en un fracaso del 30 de abril, que es culpa por completo de Leopoldo López y su grupo, que por su ambición personal echaron por la borda una planificación que comenzó días posteriores al 23 de enero del 2019, una vez que Guaidó asume la presidencia interina. Esa es la triste historia del 30 de abril. ¿Por qué retomo el tema? Porque en estos momentos tan importantes para el país, donde pudiera estar conformándose una transición que rescate a Venezuela, no solamente en lo político, sino fundamentalmente en lo social y en lo político, cualquier aventura similar puede dañar un trabajo que se está haciendo con la comunidad internacional, con la oposición y además con algunos sectores del oficialismo. Sin duda, Darwin, que tu argumentación tiene mucho peso, pero ¿tú crees de verdad que la ambición de poder de Leopoldo López lo haya llevado a abortar un plan que tenía todas las características de ser exitoso? Es decir, no. Sí. ¿Tú no crees que además de eso haya habido alguna otra motivación de sectores igualmente involucrados? Porque Leopoldo sale de su casa tranquilamente, sin problema. Claro, porque era parte del plan. Y Guaidó lo recibe, se va con él el 30. ¿Qué es lo que hace? Guaidó se supone que es el garante. En este momento Guaidó es el garante, de la oposición venezolana. ¿Cómo es que Guaidó entonces aceptó ir de acompañante de Leopoldo López? Bueno, porque sencillamente Leopoldo es el líder de Voluntad Popular. El único partido al cual ha pertenecido, tengo entendido, Juan Guaidó, es Voluntad Popular, y Leopoldo lo convence a adelantar el plan, alegando que él tenía ya todo coordinado para que el plan fuera exitoso. Desafortunadamente no fue así. No fue así. Leopoldo siempre ha mostrado, le ha gustado jugar adelantado. Recordemos la salida del 2014. ¿Para qué sirvió el movimiento de la salida en el 2014? Para nada. Para alterar una estrategia que había creado la oposición para utilizar el deterioro del país, que ya comenzaba a ser grave en manos de Nicolás Maduro, pero Leopoldo, María Corina, Ledesma y otros, pero fundamentalmente Leopoldo, crean la salida, que lo único que generó fueron protestas, muertos y personas que hoy todavía están perseguidas por la justicia a raíz de eso que ocurrió. Desafortunadamente, mira, cuando a mí un amigo de la oposición me contó la historia del 30 de abril, de verdad que yo no la creía. Y él me retó y me dijo, haz una recopilación de los errores políticos de Leopoldo, de la conducta de Leopoldo, y te darás cuenta que él es capaz de haber hecho eso y de mucho más. Y de verdad que lo hice y llegué a esa conclusión. Mira, otro detallito. Y la oposición, los otros partidos que se vieron, yo vi ahí a Edgar Zambrano y me imagino que a él estaba dando y a Stalin González. ¿Por qué todos llegaron tarde, profesor? Porque él se alteró el plan. En la madrugada del 30 de abril, Leopoldo comienza a enviar mensajes al resto de los líderes de oposición y todos tardan en llegar. ¿Por qué tardan en llegar? Porque no estaba planificado para ese día. Claro, apareció Edgar Zambrano, apareció Ramos Alú, aparecieron otros, pero es que eso no estaba previsto para ese día. Todo estaba estructurado para que el 1 de mayo, en el marco de una multitudinaria marcha por el Día del Trabajador, se recuperara la democracia venezolana. Con la participación del chavismo, aunque a algunos les cae mal, a algunos les desagrada, pero en este tipo de cosas hay que ponerse el pañuelo en la nariz para poder construir una salida, una solución. Y desafortunadamente todo lo que se había logrado
con los chavistas, Michael Moreno, el general Padrino López, el almirante Remigio Ceballos. Se había logrado la participación del director del SEBIN, quien está hoy en Estados Unidos. Se había logrado la participación del director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el general Hernández Dala. Se había acordado incluso que Maduro, Cilia y su entorno familiar, y que Diosdado y su entorno familiar se fueran del país. ¿Por qué? Porque era un mecanismo de distender la situación en Venezuela, crear una distensión. Pero todo eso se alteró porque Leopoldo decidió adelantar el juego. Y ahí están las consecuencias. Yo quisiera, me parece muy interesante la disertación de Darwin, inclusive la leí ayer cuando también la publicamos en venezuelausa.org, y vale la pena destacar a nivel de la historia, ¿no?, que esta ha sido siempre la crónica del fracaso anunciado. Ocurrió no solamente el 30 de abril, ocurrió el 11 en el 2002, ¿no? Porque justamente después de la situación que obligó a salir del poder a Hugo Chávez, no hubo un acuerdo. Ustedes recuerdan que, y en esto hay que ser claro, esto no es un factor de un solo hombre, estos son diferentes, tiene que haber una especie de trama que pueda unir, digamos, una cierta estabilidad política y económica, obviamente, que en este momento la situación es más difícil porque Venezuela está en una posición mucho más complicada que, por ejemplo, que en el 2002, ¿no? Y que en otros momentos donde se han generado este tipo de situaciones. Quiero decir que el gran problema que tenemos no es solamente la salida de Maduro. Maduro podría salir, incluso algunos analistas con los que he estado conversando me han señalado, mira, yo creo que Maduro lo pueden sacar. Estados Unidos tiene el poder suficiente como para hacer allí una extracción quirúrgica, ¿no? Pero lo que pasa es que ¿qué va a pasar después con todos los reclamantes de ese poder? Porque a veces la gente dice, bueno, pero es que Guaidó le corresponde, ¿no? Guaidó está solo. Guaidó no tiene, hay que recordar siempre, Guaidó no tiene Estado, Guaidó no tiene fuerza armada. Esto es un asunto que tiene que, esta estabilidad, la base, el hoyo que hay que abrir y poner el cemento para hacer la base, tiene que partir de la fuerza armada, porque es el garante que te va a permitir el respeto de un grupo nuevo en el poder, es decir, en este caso, la junta que está proponiendo justamente los Estados Unidos para ver si hay esa especie de estabilidad. Pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una fuerza armada que es manejada por dos factores. Uno de los factores es Maduro y el otro factor es Diosdado. Es decir, le está pidiendo entre Maduro y Diosdado ver cómo podemos cambiar esta situación. La gente no es que esté pensando o no quiera o esté en desacuerdo con una salida de este tipo. Es que es la única salida que hay. Y la gente no se le ha explicado la situación como debe ser. Para poder atacar a Maduro, hay una pelea entre Maduro y Cabello. De hecho, por ejemplo, de aquí pasamos al otro tema. La entrada de el Aizamí al ministerio para tomar la industria petrolera, como el Ministerio de Petróleo, y luego de un muñeco, de un títere como Asdrúbal Chávez, solamente porque adquiere el apellido, es sencillamente digamos, un duro golpe para Cabello, porque Quevedo es un hombre de Cabello, ¿ok? Y están sacando justamente allí para ver qué se puede hacer con la industria. Con la industria no se puede hacer nada. Recordemos que Chávez siempre quiso, por ejemplo, vamos a hablar de industrias destruidas, siempre quiso reactivar la refinería de La Habana, que era chatarra, pero políticamente le funcionaba. Y justamente en este momento tenemos una chatarra en Paraguaná que no es posible reactivar, ni siquiera para los rusos que ya se salieron del juego, ni siquiera para los chinos que no tienen ningún interés, solamente que les devuelvan el dinero que ellos han invertido. Y bueno, es la oportunidad que encontró Tarek El Aizami para tomar el poder, quitárselo a Cabello, ser el hombre con mayor maniobrabilidad de que ellos van a generar con la toma de PDVSA pues las negociaciones pertinentes. Negociaciones que se han venido haciendo en un momento donde justamente se han dado unos eventos extraños, como por ejemplo la captura en España de un buque cargado
de narcóticos, de cocaína, que sale de Venezuela, ¿no? O sea, unas cosas que todavía no se ha explicado allí. Entonces, resulta interesante ver qué es lo que va a pasar con todo esto. Pero a la larga, la salida tiene que ver con un acuerdo que tiene que llevarse a cabo, inclusive con Cabello, inclusive con los militares que en este momento están involucrados en el narcotráfico, con los militares que han destruido completamente el país, pero justamente es con ellos. No hay ninguna forma de buscar una estabilidad y lo sabe Estados Unidos. Pero de todas maneras, este fracaso que ocurrió hace un año, por cierto, que el mes de abril como que nos es un mes esquivo, ¿no? Sí, es un mes difícil. Es un mes difícil, pero con este fracaso yo creo que al quedar al descubierto, tal como lo cuenta Darwin, el general Padrino López, Michael Moreno y seguramente otros más, la fragilidad del gobierno es más o menos evidente, solo que ahora se sostienen porque el miedo que recorre a cada uno de ellos. Y va a ser muy difícil que en este momento puedan las Fuerzas Armadas, por lo menos el alto mando, moverse de donde está. Yo tengo la impresión que el problema venezolano no se va a resolver solamente con la acción de los venezolanos, con los acuerdos. El gobierno no tiene por qué acordarse en nada. Yo les decía ayer, el sábado pasado, de la semana pasada, que debería haber alguna razón para que el chavismo acepte un acuerdo. Al chavismo no le importa la vida a los venezolanos. Bueno, lo de la cárcel, el evento de la cárcel de esta madrugada es prueba de ello, profesor. Es una señal exacto, es una señal de que no les interesa la vida humana. No les interesa la vida humana y fundamentalmente les interesan los privilegios y todo lo que significa de tener el poder en un país que como Venezuela, aún arruinado, todavía genera recursos suficientes como para sostener a un clientelismo que les garantice mantenerse en el poder. Entonces, ¿qué se le puede ofrecer a ellos? Yo también estoy de acuerdo con Darwin. Aquí no hay problema de pañuelos, porque el problema es que ellos son una realidad que tú no puedes, digamos, desconocer. No la podías desconocer desde que dijiste cese a la usurpación, gobierno de transición y tal, y elecciones libres. Fíjate tú, por ejemplo, Maduro habló de cese a la guerra, una suerte de acuerdo para no pelear, me imagino, no sé por qué cosa. Y Guaidó le responde diciéndole, contigo no queremos conversar, pero ¿qué tiene que conversar con Maduro? O en todo caso, que Guaidó nos diga con quién es el que cree que él puede conversar, porque si no quiere conversar con Maduro, porque es ilegítimo. Tiene que conversar con Cabello. Con alguien tiene que conversar, porque si no, imagínate tú. Es decir, Maduro quiere, seguramente desde su óptica, tiene una propuesta para no cumplirla, pero me refiero, ¿con quién hay que conversar entonces? Con Padrino López. Ya sabemos que Padrino López lo quemaron en el evento del 30 de abril. ¿Con quién vas a conversar? ¿Con los sindicatos? ¿Con la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Con quién es el que tiene que conversar? Se tiene que conversar para eso, porque la presión es sobre todos ellos, ¿no? Fíjate que después Padrino, y yo no sé si Padrino López no tiene precio a su cabeza, ¿no? Pero Michael Moreno sí. Y no, ninguno de los dos tiene recompensa. Ninguno de los dos tiene solamente tiene recompensa, si la memoria no me falla, Maduro, Diosdado, pero creo que Michael Moreno y Padrino no, sí es así, me equivoco. Pero está bien, yo también lo olvido ahora, pero fíjate tú, pero tiene precio a su cabeza Clive Alcalá Cordones, no es una pieza menor. Sí, que hay una cosa que no termina de encajar. Yo lo que creo es que la presión internacional, no solamente, a mí me contó alguien muy cercano al Partido Demócrata en Estados Unidos, que ellos, que lo que hay en el Caribe es la flota, la grota de tareas que tienen ellos, que han tenido siempre, que no es mayor cosa lo que han enviado. En estos días dijeron que iban a enviar otros barcos, pero que no es mucho y que está referido fundamentalmente al problema del narcotráfico. Como bien decía Darwin, han capturado a unos barcos al hijo en los sitios donde llegan. No es que los capturen en alta mar. Entonces digo yo, oye, y la presión viene, y mañana, y todas las opciones están sobre la mesa, y la embajada americana se va a abrir en Venezuela pronto, pero Bueno, porque justamente estamos hablando de eso. Estados Unidos está involucrado en todo esto en el sentido que, bueno, ha ayudado, ¿no? Digamos, desde el nivel político. Washington ha sido de verdad una pieza fundamental, sobre todo, por ejemplo, para buscar la estabilidad. Lo está haciendo justamente con el tema de lo que podría ser esta junta de gobierno de transición, en donde, por cierto, está planteando dos entes
gobierno, que algunos dicen que gobernadores, pero ningún gobernador se mueve sin una de las aristas de poder, ¿no? Puede ser Maduro, inclusive allí, y el mismo Cabello. Y dos factores importantes de la Asamblea Nacional, que es el órgano representante o que representa a la oposición, y un quinto, que nadie sabe a estas alturas qué tipo de ADN podría tener, porque de alguna u otra forma está involucrado de un lado o del otro. Entonces están buscando pues uno neutral que no existe realmente. Pero por ahí he escuchado inclusive de 7 porque tendrían que entrar los militares. Lo cierto es que esto lo deciden los militares. Estados Unidos sencillamente está haciendo un trabajo más fuerte para lo que ha sido el tema del narcotráfico. Narcotráfico que en su momento será juzgado, será llevado a juicio, será tratado, pero que no involucra una intervención directa por narcotráfico. No va a suceder esto por narcotráfico. Entonces, bueno, esto es una situación en la que primero se tienen que dar las negociaciones dentro de, y donde los militares van a ser un factor fundamental para llevar a cabo estos cambios. No lo queremos entender, bueno, esto va a seguir así, quién sabe hasta cuándo, porque ya avisados están. Por eso es que Guaidó todavía está haciendo estos llamados a la Fuerza Armada y sabiendo todo que de alguna u otra manera obedecen a todos estos factores del poder que son representados justamente por este gobierno. Mire, yo, lo primero es que yo recuerdo mucho una frase que expresó, creo que un vocero de Estados Unidos en alguna ocasión, que decía que ellos querían conversar con alguien del oficialismo, con el oficialismo, para ponerse de acuerdo, una salida en Venezuela. El problema era con quién conversar. ¿Por qué? Porque desde la muerte de Chávez, el oficialismo son un grupo de sectores, unos grupitos, el grupo de Maduro, el grupo de Diosdado, el grupo de los radicales que lidera el Aizabi. Entonces, no hay una figura única con quien conversar. Entonces, ahí está el principal problema. Yo no desmerito la presencia de esa fuerza aeronaval del Comando Sur en el Caribe, una fuerza aeronaval que ha ido en crecimiento. Yo no creo que sea una simple fuerza de tareas de las que normalmente Estados Unidos tiene en el Caribe, porque fundamentalmente Estados Unidos siempre tiene en el Caribe a los guardacostas. Pero ahora se le ha sumado una serie de fuerzas de la Armada de los Estados Unidos, y de hecho el presidente Trump activó la reserva para esa operación antidrogas. Yo creo que hay un factor que hay que analizar en este momento y que puede cambiar el ritmo de los acontecimientos, y es el acuerdo que yo revelo en mi columna de esta semana entre Maduro e Irán para involucrar a los iraníes aún más en Venezuela. Ya la presencia iraní en Venezuela era importante, ya la presencia del grupo Hezbollah también era importante en Venezuela. Recordemos que Hezbollah es una facción armada, organizada, financiada y entrenada por Irán, por la Guardia Revolucionaria iraní, y hay un acuerdo aparentemente entre Maduro e Irán para fortalecer la presencia de Irán en Venezuela y cambiarle el tono al conflicto con Estados Unidos. Si Irán se involucra aún más en Venezuela como lo está haciendo, y por eso la constante llegada de aviones iraníes a Venezuela, que traen equipos petroleros, que están trayendo equipos para la extracción de uranio, porque el uranio es el punto clave del acuerdo. A los iraníes les interesa el uranio venezolano y al chavismo le interesa que Irán esté en Venezuela para subirle el tono al conflicto con Estados Unidos y ya no convertirlo, y que no siga siendo un conflicto regional, para que se convierta en un conflicto de geopolítica internacional. Yo hago la comparación en mi columna y digo, es trasladar un poco el conflicto del Golfo Pérsico a América para que Estados Unidos se abstenga de intervenir en Venezuela por las consecuencias que eso pudiera traer. Es una jugada muy arriesgada, muy complicada, pero tampoco es que el chavismo tiene más opciones para tratar de sobrevivir. ¿Por qué no tiene más opciones? ¿Han visto ustedes alguna postura fuerte de Rusia luego que el fiscal de Estados Unidos anunció los cargos criminales contra Maduro, Diosdado y compañía? No, por el contrario, sacaron todo. Yo no lo he visto. Los chinos tampoco. De hecho, los chinos, desde la llegada de Guaidó como presidente interino, han mantenido una postura muy light en torno al tema.
A los chinos lo que les interesa es recuperar la inversión que tienen en Venezuela, que le paguen las deudas que tiene Venezuela con los chinos. Y al final a Rusia lo que le interesa es lo mismo. Esté quien esté, a Rusia lo que le conviene es que las inversiones petroleras rusas estén garantizadas en Venezuela. Cuando Rosneft decide salirse de Venezuela, ¿qué hizo con las acciones que tiene en las empresas mixtas? Con la Corporación Venezolana de Petróleo. Se las trasladó al gobierno ruso. Se anunció en aquel momento, pasan a manos de una empresa del gobierno ruso. ¿Cuál es la empresa? ¿Alguno de ustedes la sabe? Nadie la ha dicho. Porque están en manos del gobierno ruso. ¿Por qué? Porque el gobierno ruso sí va a tener la fortaleza en un escenario futuro para negociar que esos activos sean respetados en Venezuela. Entonces, el chavismo necesitaba con urgencia un aliado fuerte, que le ayudara a crear un contrapeso ante Estados Unidos. Y lo buscó con Irán. Pero yo creo que es un aliado circunstancial, es el que le queda. Por supuesto, tiene a mano. es el único que le queda. Y es propuesto por Tarek El Aissami, que quiere, que no tiene nada que perder, de hecho, porque la llegada de Tarek El Aissami a PDVSA es una petición directa y expresa de Irán. Claro. Irán, ¿qué quiere de Venezuela? Que Venezuela le pague con oro lo que están haciendo en la industria petrolera. Y tener una base cercana a los Estados Unidos. Correcto, y además que el uranio para sus planes, para sus programas nucleares. Ese es el trasfondo de eso. Por eso es que ese acuerdo cambia, reconfigura el conflicto, porque puede acelerar, por un lado, una decisión de Estados Unidos para actuar en Venezuela, pero además puede generar también que Donald Trump retroceda y decida, ¿verdad?, replegar su fuerza aeronaval y tratar de buscar una solución distinta al conflicto venezolano. Eso es lo peligroso de ese Lo importante de aquí también hay que decir, Darwin, y estoy totalmente de acuerdo con el análisis que estás haciendo, justamente que, bueno, en cuanto a Estados Unidos, como dije ya, está patrullando intensamente la zona, tratando de peinar cualquier buque que huela pues justamente al mercado del narcotráfico que mantienen ellos. Pero aquí lo que está haciendo Maduro es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque Maduro está montado en la ola de China y de todos estos países del nuevo orden mundial, tratando de, porque justamente para nadie es un secreto y es investigado, eso está allí, en importantes medios especializados, donde se está analizando, bueno, cómo quebrar la economía europea, la economía norteamericana y la economía japonesa, en un momento justamente, ¿no?, donde hay unas elecciones en Estados Unidos donde los demócratas no tenían ninguna posibilidad y inventan un candidato como, bueno, no es que lo inventan, se aprovechan de una situación como la del coronavirus, ¿no?, para mermar y ver cualquier posibilidad de que entre otro factor que sencillamente ya sacó su bandera y dijo, aquí yo voy a tener un acuerdo. Yo voy a tener 4 minutos. Sí, en 2 minutos. De aquí hay un acuerdo, 1 minuto. Aquí va a haber un acuerdo para retomar Venezuela, Cuba y, por supuesto, este tipo de aliados del nuevo orden. Así que, bueno, aquí lo que se está es tratando de ganar tiempo para que llegue noviembre y puedan estar en mejor posición y eliminar todos los peligros que hasta ahora se han planteado con Trump. Yo lo que pienso es lo siguiente, que tal como ustedes lo están manejando, pareciera que fuéramos a una suerte de internacionalización del conflicto venezolano, con grandes potencias de lado y lado, y pedirían, de acuerdo a una solución que reconcilie a los venezolanos, una solución que ayude a rescatar el país, porque en todo caso sería un teatro de operaciones para su enfrentamiento. Yo sí creo que Irán, más que Venezuela, Irán va a forzar el acuerdo porque ellos quieren generarle a los Estados Unidos un problema cerca de su frontera. Y por otro lado, los iraníes tienen que darle también cobertura y fuerza a la gente que ellos tienen acá, que aún no aparece abiertamente, digo, en Venezuela. Y creo que eso pudiera llevar más lejos, pero no creo que con la decisión del pueblo norteamericano con respecto a la presidencia del país vaya a cambiar mucho. Yo creo que estas son cosas que se vienen manejando mucho dentro de la campaña electoral, donde los republicanos son fascistas y la gente del Partido Demócrata son comunistas, y en fin. Yo creo que hay que esperar un poco, pero siento que algo está ocurriendo, pero que eso que está ocurriendo deja al margen a los venezolanos. Yo veo cada día a Guaidó con mucho más debilidad que en los primeros meses de su gobierno, y les advierto, es probable que las elecciones parlamentarias se convoquen. Y para eso hay gente trabajando en sectores en el gobierno y sectores
que hasta ayer o todavía siguen siendo la oposición. Bueno, nos despedimos. Bueno, yo creo que Sí, yo quiere creo decir que que sí. justamente con lo que te dice el profesor, yo creo que de ahí arranca la frustración que se siente, no solamente en el venezolano que está allá, sino en el venezolano que está afuera, porque cada día hay menos injerencia, no hay poder de decisión y mucho menos de organización en cuanto a la situación que está viviendo en este momento en el país. Vamos a esperar, de todas maneras, bueno, está la situación del coronavirus también que frena y paraliza todo, ¿no? Esperemos que ocurra un desenlace. Yo creo que en los próximos días van a ser claves. Alguien del entorno de Guaidó me dijo a mediados de abril que ellos consideraban que mayo iba a ser el mes clave. Yo creo que lo va a ser. Y con la irrupción de Irán en este problema, yo creo que se pueden acelerar los acontecimientos en Venezuela. Esperemos que sea para bien. Yo contacté también a alguien muy cercano a Guaidó y le pregunté si había algún tipo de conversación oficiosa, extraoficial con la gente del gobierno y me dijo que absolutamente nada. Muy cercano, además. Bueno, amigos, yo creo que estamos llegando al final de esta nueva emisión de Norte a Sur, que ha tenido bastante acogida. La gente Sí, nos empieza a preguntar qué ha pasado. Pero antes de despedirme, quiero decir lo siguiente. Yo quisiera que el miércoles en la noche, cuando yo estoy esperando la columna, me venga la información que yo estoy esperando, que quiero leer. Al igual que todos los días, yo me informo de casi todo, porque Damaso tiene la gentileza de recopilar la información que me importa, que me interesa, y yo la puedo leer sin andar buscando mucho, sin andar trabajando mucho. Bueno, amigos, espero que esto haya sido una buena conversación. Nos vemos la semana que viene nuevamente, y Damaso Jiménez y Darwin Chávez se despedirán de ustedes. Y ahí recuerden, verdades y rumores y Venezuela USA org. Es el órgano ORG, por ahí donde Damaso Jiménez se expresa ahora, porque él tiene esa cuestión con la tecnología que lo sigue persiguiendo. Él es un hombre perseguido por la tecnología. Bueno, amigos, nos vemos la semana que viene.